Voy a leer 1 Corintios 15, solo el verso 55 y 56. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Aquí vemos claramente el triunfo de la resurrección. Estaremos concluyendo. Este es el tercer mensaje del capítulo 15 que habla acerca de la resurrección de los muertos. Yo le puse la resurrección de Cristo porque si Cristo no resucitó, tampoco los muertos resucitan. Así que se ve que sabemos realmente de dónde viene nuestra resurrección, de Cristo. Si Cristo no resucitó, tampoco los muertos resucitan. Y esta vez, a forma de introducción, voy a hacer un recuento porque estamos cerrando. Hoy solamente voy a predicar 8 versículos. Prácticamente vamos a hacer un resumen rápido a manera de introducción de lo que hemos visto. De las cosas importantes vimos que la resurrección, comenzando en 1 Corintios 15:1, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Lo primero que vimos es que la resurrección de Cristo es el evangelio. Es el evangelio que predicó Pedro en Hechos 2, por lo que se salvaron tantas personas, es el evangelio. Pablo se propuso no predicar otra cosa sino a Cristo y a este crucificado. O sea que para comenzar, Pablo comienza con esto. Ese es el evangelio por lo cual ustedes creyeron, en el cual son salvos. Eso fue lo primero que vimos. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La resurrección de Cristo es la victoria del evangelio, es la esperanza de nuestro evangelio. Sin eso no tenemos nada. Eso lo vimos cuando comenzamos a ver este tema. Así comienza el apóstol Pablo. Luego, la lista de testigos, ¿verdad? La lista de testigos de la resurrección. Es interesante también que Pablo trae una lista de testigos importantes para probar la resurrección de Cristo. Dice que apareció a Cefas y pone a Cefas como cabeza y pilar de la iglesia. Y luego dice, y luego a los 12. Y vemos la importancia del simbolismo de los 12, aunque no había 12, había 11. Y cuando apareció la primera vez había 10 porque no estaba Tomás. Pero el 12 son los 12 apóstoles del Cordero. El simbolismo es importante. Después apareció a más de 500 hermanos. Eso es muy difícil que tanta gente se ponga de acuerdo. Después apareció a Jacobo. Trae aquí a Jacobo como medio hermano de Jesús, que también era cabeza de la iglesia. Y aparte de eso, porque te imaginas, él vio que él desde que nació, él ya lo vio ahí, sabe que es su hermano, que es hijo de su mamá. Lo miraba como un hermano. Ahora, la única manera que ellos creyeron en él es cuando resucitó. A pesar de los milagros que hizo, seguían sin creer en él. Pero cuando resucitó, eso es lo que cambió las cosas. Por eso, si Cristo no resucitó, no hay nada. Después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. El apóstol Pablo, su testimonio son las Escrituras, como lo dice Pedro. Como lo dice, hablando de las epístolas del apóstol Pablo, que son difíciles de entender, dice, como también las otras Escrituras, poniendo la palabra escrita por Pablo como las Escrituras. Eso tiene un peso muy grande, doctrinal y escritural. Luego vemos el texto por el cual el apóstol trae el tema de la resurrección de los muertos. Vemos que la carta a los Corintios es una epístola donde se le presentan a Pablo una serie de problemas de conducta, y este es un problema doctrinal. Y debido a eso, Pablo contesta con esta hermosa
porción de la resurrección de Cristo. El texto es el versículo 12, lo leímos varias veces, dice, porque si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, que eso sí lo creían los corintios, ¿cómo dicen alguno entre vosotros que no hay resurrección de muertos? No tiene sentido. Así es como Pablo, y aquí es donde el apóstol comienza a explicar la resurrección. Por esta cuestión que traen aquí. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. O sea que Cristo equivale a todos los que resucitaron. La resurrección de Cristo es equivalente a la resurrección de los muertos, uno por muchos. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y es también vuestra fe. Vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, no hay nada. Todos perdemos el tiempo. No hay términos medios. No podemos decir Cristo era un gran hombre. Sí, es un gran ejemplo. Sí, no. Si no resucitó, no podemos hablar bien de un mentiroso, de un falso, de un charlatán. Si Cristo no resucitó, tanto Él como los apóstoles son falsos, mentirosos, y hicieron el daño más cruel. Pero Cristo resucitó. Es lo que vimos ahorita. Así que el paralelo de Adán y Cristo es precisamente muy importante. Por eso dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí tenemos nuestras cabezas representantes federales. En Adán todos mueren, porque así se introduce el pecado al mundo, y en Cristo los muchos o los que creen por gracia son vivificados. Luego el apóstol hace unas preguntas retóricas para demostrar lo lógico que es la resurrección. Por ejemplo, dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Y vimos nosotros que aunque este texto es tan controversial, no le vimos ningún problema, porque el apóstol Pablo está diciendo, ¿qué hacemos nosotros bautizados por los muertos? Porque si la resurrección de Cristo equivale a la resurrección de los muertos, y nosotros fuimos bautizados por uno que ya se murió, entonces ¿qué hacemos nosotros bautizados por los muertos? Es sencillo. O sea, no tiene sentido que nos hayamos bautizado, porque todos se bautizaron por Cristo. Y si Cristo no resucitó, entonces nos bautizamos por un muerto. Eso en el contexto es muy sencillo. Ya lo expliqué más claro la otra vez y no voy a abundar en eso. Lo que nos confirma eso, el versículo que sigue, dice, ¿o por qué nosotros peligramos a toda hora? Dice Pablo, no tiene caso que yo arriesgue mi vida, que cada rato me matan, si yo estuviera siguiendo a un muerto. Yo me arriesgo y no me importa perder mi vida. ¿Por qué? Porque creo en un Dios vivo. Yo creo en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y yo soy Dios de vivos, no de muertos. Cristo dio muchas señales muy claras acerca de su resurrección. El error doctrinal de la resurrección era algo serio, y poner atención a los equivocados los hacía pecar contra Dios. Lo vimos en el 33. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y aquí en el contexto eso equivale a hacerle caso a las personas que le hacían más caso a la cultura griega, que el cuerpo es malo, que es una cárcel y que realmente que es mejor morir y que el alma es pura y que no sé qué. No, o sea, esas malas conversaciones estaban haciendo pecar. Por eso decía, velad debidamente. Tengan cuidado, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Vimos cómo resucitarán los muertos. ¿Con qué cuerpo vendrán? Porque ese era otro de los problemas de ellos. Decían, por ejemplo, como les ponía un ejemplo, si yo estoy así de feo, así de obeso, ¿para qué resucito así? Si lo que ya quiero es morirme, porque ya me cansé de sufrir. Entonces, por eso ellos tenían una mala idea de la resurrección. Por eso se les dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Va a salir algo hermoso, diferente. Cristo, las primicias, resucitó en su mejor edad, ¿verdad? Resucitó. Y Él es la primicia, Él es nuestro ejemplo de resurrección. A ver, ¿hay continuidad? Sí la hay, pero es una resurrección hermosa. Sales en tu cuerpo, pero en poder. Por eso aquí dice, se siembra en corrupción. Ese cuerpo corrupto que tienes no es el que va a resucitar. No, Señor, no. Resucitará en incorrupción. Saldrás puro y limpio, no corrupto. Se siembra en deshonra.
se resucitará en gloria, como el cuerpo de Cristo glorificado. Decía César Luis que si nosotros viéramos a un hermano realmente glorificado, lo adoraríamos o seríamos tentados a hacerlo. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Esos dolores, esos sufrimientos se van a acabar en poder. Ya no habrá más muerte, no más llanto, no más dolor. Se siembra cuerpo animal, o sea, cuerpo natural, aclaramos ese día, y se resucitará cuerpo espiritual. Algo nuevo, pero con continuidad. Así es como va a resucitar, como vimos. Se siembra corruptible y se resucitará incorruptible, pero va a haber una continuidad. ¿Por qué? Porque el grano de la semilla que se siembra, cuando nace, crece, da flor, da fruto y también vuelve la semilla. Siempre nos vamos a conocer. Y por eso, viendo este mensaje, ya entrando al mensaje, hasta aquí la introducción, vamos a ver el texto que yo uso como un texto de apoyo. Es el texto donde se apoya todo el mensaje. Es un texto muy importante que está en Hebreos 12:14. Ya que el apóstol va a hacer un énfasis muy fuerte, ya lo hizo y lo va a continuar haciendo acerca de que se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Por eso traigo este texto. He aquí la importancia de lo que el apóstol dice y nos quiere decir. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este imperativo hermoso que está aquí en Hebreos nos da claridad de que ya desde el momento que somos creyentes tenemos que continuar, tenemos que comenzar ese proceso por medio del Espíritu Santo y con todas las ganas de nosotros a comenzar a limpiarnos, a que esto corruptible de nosotros vaya desapareciendo. Claro que el día perfecto es cuando estemos en la presencia de Dios. Ya la sangre de Cristo, hermanos, comenzó a hacer ese trabajo. Ya hay promesas de limpieza, que vamos a estar sin pecados delante de Dios. Por eso ese texto, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Así que lo que resucita no va a ser ese cuerpo pecaminoso, va a ser un cuerpo santo, puro, sin mancha, limpio, con la sangre de Cristo para poder estar delante de Dios. Bueno, vamos a bosquejar. Esta es la estructura del mensaje. 2 puntos nada más. La necesidad de ser transformados en la resurrección. La necesidad de ser transformados en la resurrección. Del 50 al 54. Y el segundo punto, la victoria de la resurrección sobre la muerte. Del 55 al 58. Comenzamos. Primera de Corintios 15. La necesidad de ser transformados, de la transformación en la resurrección. Así como hemos traído la imagen del terrenal, voy a comenzar desde el 49 para contextualizar, para unir el mensaje pasado con este. Así también como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Ya ves que en Adán, ahí está la corrupción. En Adán todos mueren y en Cristo, Él es el celestial. Y luego ya el 50. Para así va a tomar más sentido nuestro versículo, donde comenzamos hoy. Pero esto digo, hermanos, aquí está la conexión, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. ¿Ves la importancia del apóstol? Una de las cosas más hermosas de la resurrección es el fin al pecado. Nada de lo que tenemos hoy va a pasar allá. Yo sé como creyentes, hermanos, que nos cansamos de luchar con el pecado y tenemos un afán y decimos, ¿cuándo va a parar? Y sí, yo sé que cada día lo hacemos mejor y que a veces Dios nos guarda un poco de tiempo, pero luego ahí viene otra vez la caída y nos cansamos y terminamos exclamando como Pablo, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? Es una necesidad tan grande y esta esperanza de saber que allá sí va a ser incorruptible es algo hermoso. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, la necesidad, o sea, aquí la carne y la sangre es la necesidad de transformar el cuerpo y el alma. Aunque somos seres redimidos y creciendo en santidad, no obstante, ningún cristiano ni el más puro alcanzará de este lado de la eternidad esta incorrupción aquí mencionada.
No importa lo santo que haya un hombre, es imposible, hermano, peca terriblemente cada día. Miren, cuando yo hablo mucho de pecado y siempre estoy diciendo que yo peco, yo creo que algunos que no me conocen dirán, ¿será tan pecador mero? Hermanos, es que simplemente con que yo no ame a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas y con toda mi alma, cada segundo de mi vida ya estoy comprando el primero y el más importante de los mandamientos. Y con uno que quiebre soy transgresor de toda la ley. O sea, es imposible. Nosotros amamos muchas cosas y nos distraemos con muchas cosas. Por eso es que esto no puede heredar el cielo. No vamos a volver con este cuerpo. En la resurrección amaremos a Dios con toda nuestra alma, nuestro ser y nuestra mente. Carne y sangre, es una explicación judía de nuestros cuerpos corruptibles, como lo veremos en el texto de Juan 1:11, comenzando para contextualizar, de ahí está en el 13, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, hablando de Israel, mas a todos los que lo recibieron, y de aquí sacan muchos que hay que recibir a Cristo, pero se quedan con esto. Dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí termina con cualquier argumento de que hay que recibir a Cristo. Dice, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que carne, sangre se refiere a nosotros, a nuestra naturaleza pecaminosa. Veamos un nuevo aporte escatológico de la resurrección. Me llama mucho la atención que el apóstol Pablo haya traído esto aquí. ¿Por qué? Porque también podría caber esa pregunta. ¿Y qué tal si el mundo termina hoy? ¿Qué tal si hoy a las 11 de la noche se termina el mundo? ¿Qué pasará con nosotros? Esa era otra pregunta. Pablo responde, versículo 51. He que os digo un misterio. Un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ya sabemos que el misterio es algo que no se conocía en el Antiguo Testamento. Nunca, es una primicia. Nadie la había dicho antes. Ningún judío ni el más doctado sabía qué pasaría si se acabara el mundo hoy. Por eso Pablo dice, les voy a decir un misterio. Esto es nuevo, es una primicia. Nadie lo ha dicho antes. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y continúa. En un momento, eso es en un átomo, la palabra es átomo, segundos, en una milésima, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, y esto enlaza con el fin del mundo, la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. O sea, como lo vamos a ver ahorita en la explicación de 1 de Tesalonicenses 4, no precederemos a los que durmieron, ellos resucitarán primero. Dice, y nosotros seremos transformados. Es el misterio. ¿Por qué la necesidad de la transformación? Porque lo corruptible no heredará lo incorruptible. Por eso hay que ser transformados. El apóstol Pablo lo explica mejor en 1 de Tesalonicenses 4, 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que durmieron. Pablo les está hablando acerca de los que murieron en Cristo. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza en la resurrección. Pero para nosotros Cristo resucitó. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, o sea, si creemos en la resurrección de Cristo, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, todos los que son de Cristo. O sea, claro. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. No, ellos resucitarán primero, todos los que durmieron en el Señor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Otra
cosa de la resurrección que aporta este texto es que ya no vamos a estar limitados a la tierra. Ahora vamos a poder desplazarnos hasta en el aire. Eso es claro. Cuando el cuerpo, en un momento, el cuerpo va a ser transformado. Y en ese momento los cuerpos ya no va a haber corrupción, no va a haber debilidad, no va a haber todas esas cosas que ahora nos limitan. Van a ser puros, van a estar capaces de estar en la presencia del Señor. Y van a tener la capacidad de recibir al Señor en las nubes. Es que esas son cosas de la resurrección. Hermosa primicia del apóstol Pablo aquí. Un misterio revelado, oculto en el Antiguo Testamento, pero revelado en el Nuevo. Volvamos al gran énfasis de la purificación transformadora de nuestro cuerpo, porque Pablo está hablando de la necesidad de ser incorruptible. Dice, porque es necesario. Y este necesario es importante, ¿verdad? Como cuando era necesario que Cristo muriera. Es necesario que fuera a la cruz. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible, de incorrupción. Y esto ya ven por qué el texto de apoyo, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y esto mortal se vista de inmortalidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Ves cómo me estoy apoyando en mi texto de apoyo? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, solo entonces, se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Porque el gran énfasis de lo incorruptible, de la pureza espiritual, es la pregunta: ¿por qué? La Biblia nos da serias exhortaciones acerca del valor de lo terrenal en contraste con lo espiritual y eterno. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Los evangelios son claros y hay muchos textos, no voy a abundar mucho, pero vamos a ver uno. Son enfáticos en este asunto. Cristo no ponía esto suave o leve. Por ejemplo, cuando decía, si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, ¿verdad? O sea, era tajante, era fuerte en esto, como lo dice también aquí en Mateo 16:25. Porque todo el que quiera salvar su vida, ya no solo el ojo, la mano, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Por eso Pablo decía, nosotros morimos cada día, no me importa, porque sé que Cristo resucitó y también nosotros. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo? Todo el mundo, ganar todo el mundo y perder a Dios es como cavar cisternas rotas que no retienen agua. ¿Y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, es una pregunta retórica y es algo como diciendo, no compares eso. ¿De qué te sirve? Necio, esta noche entregas tu cuerpo y todo lo que tienes, ¿para quién será? Pero ¿qué tal para los que van a resucitar? Espero ilustrar con este texto doctrinal la importancia de la transformación de corruptible a incorruptible. Gálatas 5, versículo 16. Vamos a ver este texto. Fíjate este imperativo tan hermoso de este texto donde se hablan los dones del Espíritu Santo y los frutos de la carne. Los frutos del Espíritu Santo, y lo que somos en la carne. Gálatas 5, 16. Dice la palabra de nuestro bendito Dios. Digo pues, andad. Ahí está el imperativo. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí está, estamos viendo, ¿ves esto? La importancia, ¿ves por qué la orden? Andad en el Espíritu. ¿Y por qué? Mira, hermano, lo hermoso de esta frase, andad en el Espíritu, es que está el imperativo junto con la ayuda. Está el imperativo junto ¿con quién? Con la obra del Espíritu Santo transformadora en nuestras vidas. Está el imperativo que mata inmediatamente al legalista. Cuando el monstruo legalista, y digo monstruo no porque no haya textos que hablan que sean imperativos. Ellos usan estos imperativos para caer en el legalismo. Pero dice, digo pues, andad en el Espíritu. Ahí mismo le corta la cabeza al legalismo. ¿Por qué? Porque no dice, anda en tus propias fuerzas. Anda en tu carácter, no, andar en el Espíritu. Ahí mismo se le corta la cabeza
a todos los que le quieren dar por ahí. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaced los deseos de la carne. Y ahí se le corta la cabeza al libertinaje. Tampoco por allá. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Es poco ver un texto doctrinal tan rico y tan claro en esta confusión tan grande. Porque hay una confusión muy grande acerca de esto. Porque tenemos textos claros que indican, ¿verdad?, que son imperativos, que hay que hacer algo, pero tenemos textos que ya está todo hecho, ya estamos glorificados, ya no te pierdes ni porque tú quieras. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Unos se agarran de un lado y otros se agarran de otro lado, y eso termina en un problema serio. Pero este texto es hermoso. Yo no había visto un texto tan hermoso para cortarle la cabeza a ambos monstruos. Digo pues, andad en el Espíritu. Ahí está el imperativo junto con la ayuda. Y no satisfacer los deseos de la carne. Tampoco le des para el otro lado. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. Pero si sos guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. O sea, vencites al pecado, apuntas a la incorrupción, apuntas a la resurrección, apuntas a un cuerpo glorificado. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Solamente siendo regenerados por la sangre de Cristo seremos lo suficiente puros y limpios para presentarnos delante de Dios. Porque Él compró a su iglesia con su sangre para purificarla, para limpiarla, para presentársela a sí mismo como una iglesia sin mancha, pura, sin contaminación. Y ahora lo vemos más claro aquí en Apocalipsis 7, versículo 13. Apocalipsis 7, versículo 13. Entonces, uno de los ancianos habló diciendo, ya estamos viendo la parte final, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Que son todos los que se presentarán delante de Dios, todos los que resucitaron en Cristo. Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Gracias. De la gran tribulación. Hay muchos que dicen que no vamos a pasar por la tribulación, entonces tampoco van a pasar por aquí, tampoco van a estar vestidos en el... Ellos dicen que van a estar en el cielo con sus ropitas blancas, pero no van a pasar por la tribulación, pues entonces no sé quiénes son. Porque aquí dice que esos que están con ropitas blancas pasaron por la gran tribulación y ya han lavado sus ropas. Aquí está un imperativo, las lavaron. Ya ves, yo lavé el vestidito, dicen ellos, Dios me dio un vestidito blanco, pero yo lo tengo que lavar cada vez que se me ensucie. No, aquí todavía no termino. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En la sangre del Cordero. Ahí es donde se lava la ropa. Eso es lo incorruptible, la sangre de Cristo. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Y desde entonces tenemos que vivir como tal. Si tenemos promesas de que somos hijos de Dios, vamos a comenzar a vivir de esta manera. Claro, hermanos, yo no apoyo el legalismo con la bendita ayuda del Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo mora en nosotros, las obras del Espíritu Santo, no las nuestras, se van a comenzar a ver en nosotros. Se va a comenzar a ver el amor de Dios, el gozo, la fe, la paz, la templanza, la bondad, la mansedumbre, todo eso se va a ver en nosotros, pero es obra del Espíritu Santo, es fruto del Espíritu Santo. Y lo otro que se va a ver en nosotros es lo que la carne hace, los celos, las envidias, los pleitos, homosexualismos, todas esas cosas malas. Entonces vemos claro hasta aquí la importancia de ser incorruptibles delante de Dios. La importancia, ¿por qué tanto énfasis en esto? Porque no va a haber resurrección de nada que no se pueda presentar delante de Dios. Y pasamos a nuestro segundo encabezado. El grito de victoria, la victoria de la resurrección sobre la muerte, la victoria de la resurrección sobre la muerte. Sorbida es la muerte en victoria. Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El triunfo sobre la muerte y el pecado obtenido finalmente en la resurrección.
es otra de las cosas grandes de la resurrección. El fin del pecado, la destrucción de la muerte. Eso es lo que vemos aquí. Anunciado, tan hermoso, hermanos. Este tema tan grande, este grito de victoria que ahora se puede pronunciar grandemente, hace tiempo, miles de años atrás, ya se hablaba de esto. Ya se conocía este triunfo, que ahora nosotros lo vemos como algo pasado. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Vemos anunciado en poesía estos eventos que iban a ocurrir en el Salmo 49, versículo 15. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Y aquí está el grito por fin. Aquí ocurrió. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Él me redimirá mi vida del poder del Seol. La muerte no puede con Él. Eso lo vemos ahí. Hay muchos. Yo no voy a ir a todos los textos, pero tenemos muchos textos importantes del Antiguo Testamento que hablaban así. También la profecía. Vamos a traer solo un par de textos de la profecía. Isaías 24:8. Destruirá a la muerte para siempre. Aquí está el grito de victoria, es la resurrección, en su muerte y su resurrección. Destruirá a la muerte para siempre. Y enjuagará Jehová al Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y aquí se cumplió. Y aquí se cumplió en la resurrección de Cristo. Destruyó la muerte en un solo día. Isaías 25:8. Destruirá a la muerte para siempre. ¿Dónde está, oh muerte? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Eres destruida para siempre. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Destruirá la muerte para siempre, dice aquí. Y enjuagará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Bendita palabra de Dios. Vemos ahora en la historia, un libro histórico del libro de Hechos, Hechos 2:25. Hechos 2:25. Este libro, histórico, combina algo profetizado poéticamente con los acontecimientos que iban a ocurrir en Cristo Jesús. Y esto es el evangelio que predica el apóstol Pedro. Por eso, como le dije al principio, la resurrección de Cristo es el evangelio. La muerte y la resurrección de Cristo es el evangelio. Hechos 2:25. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Por eso le digo que si Cristo no resucitó, no tenemos esperanza. Nosotros tenemos esperanza. David la tenía 1000 años antes de que ocurriera esto. Él tenía la esperanza en esa resurrección. Aquí David está hablando en el Espíritu. Es como si fuera mismo Cristo. Dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. En esta esperanza vivía. Y en esta debemos de vivir nosotros. Porque somos creyentes, hermanos. Nuestra esperanza está en la resurrección, en que nuestra vida no termina con la muerte. Y aquí ya comienza el apóstol Pedro, dice: varones hermanos, se os puede decir, está interpretando el Antiguo Testamento, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Entonces, ¿de qué estaba hablando? Sigue Pedro: pero siendo profeta, es la palabra de Dios, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo. De este está hablando, del verdadero Salomón, del que es más grande que Salomón, para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, profecía, visión, habló de la resurrección de Cristo. Esto es lo que predicó.
Esto es lo que predicó el apóstol Pedro. Viéndolo antes, predicó, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y este es el Señor. Y este es el mensaje que predicamos. Por eso comienza el apóstol Pablo: este es el evangelio que les he predicado, por el cual creyeron. Y ahora están dudando de esto. Finalmente, proclamado claramente por la santa doctrina, esta misma grito de gloria y victoria. Colosenses 2:13. Es hermoso lo que ocurrió en la cruz. Cristo resucitó. Y aquí se proclama ese: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Veamos este texto a la luz de este que leí. Colosenses 2:13. A vosotros, estando muertos en pecados. Esta es la condición de todos antes de venir a Cristo. Y es la condición de todos los que no han venido a Cristo. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Os dio vida juntamente con Él. Lo que nos da vida en Cristo, lo que evita que sigamos muertos espiritualmente, es la resurrección. Es la resurrección. Por eso, ¿dónde está el pecado ya? Nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está el aguijón de la muerte? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, lo que nos condenaba por la ley. El poder del pecado, la ley, fue anulada, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahí está el grito de victoria en la cruz, clavándola en la cruz. Cuando Satanás dijo: gané, por fin lo clavé, Cristo dijo: gané. Y allí los expuso públicamente y triunfó delante de ellos. Dice el 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí está la resurrección, en la cruz de Cristo. Allí está el grito de victoria, hermanos. Eso es lo que viene hablando. ¿Qué tema tan importante trajo el apóstol Pablo? El tema es la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, no hay más nada. De ahí la importancia que nos creamos quiénes somos nosotros, de que nos veamos a la luz de la eternidad, que la muerte va a ser el mejor día de nosotros, que en un momento vamos a estar donde ya vamos a resucitar en poder. Cuando se anhela la belleza, ¿qué no se hace por la belleza? A veces hasta hay que cortarse el cuerpo por belleza. Sin embargo, ahí vas a estar hermoso y hermosa. Ese es el lugar, ahí no va a haber dolor. ¿Cuántas operaciones para curarnos? Ahí no se necesitarán. Por eso, y vivemos nosotros, el peor día de nosotros es el de la muerte. Estamos aterrorizados de la muerte y somos cristianos. ¿Cómo nos espanta la muerte? Ay, Dios mío, cuídanos que no nos enfermemos. Y sabemos que ese es el día más glorioso. Pero paradójicamente parece que no le creemos a la resurrección. Vivimos así con temores, no estamos muy convencidos. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Pero esa ley ya quedó cumplida. El justo por los injustos para llevarnos a Cristo. La muerte viene a causa del pecado. En un representante todos pecamos y con el otro, los escogidos por gracia, somos vivificados, vueltos a la vida. Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ella estuvo reinando, pero hasta aquí se le acabó su poder. ¿Dónde está, muerte? Aquí es como si se burlara de ella. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará. ¿Quién reina ahora? ¿Por qué el grito de victoria? Reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Ahora está la gloria en Cristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, incorrupción. Eso es justicia. El don de la justicia, lo incorruptible, lo que no será corruptible. El poder del pecado, la ley. Mientras estemos de este lado de la eternidad, seguiremos teniendo esta lucha con el pecado.
que terminará finalmente con nuestra resurrección. Sí es cierto que a veces parece que se le va ganando, pero siempre va a estar. De este lado no puede haber nadie que diga, por fin lo derroté. Sí, puedes avanzar mucho cuando entiendes ciertas cosas de la Biblia, pero completamente ninguno. Romanos 7:22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Aquí están las primicias de nosotros en Cristo. Creemos en eso, nos deleitamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es santo. Ese se deleita en Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautiva a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso es querer que llegue la resurrección. Eso es anhelar la resurrección. Y para eso hay que morir. Obviamente Dios puso un terror santo. No digo aquí suicidarnos para llegar rápido allá. Un temor santo por la muerte, para cuidarnos y protegernos. Pero hermanos, les aseguro que para los que están en Cristo Jesús, ese es nuestro mejor día. A veces, la madurez espiritual de la iglesia, ¿sabes cuándo se prueba? Cuando enterremos uno de los nuestros. Cuando la gente vea que no hay tanta gritadera y lloradera. Porque ellos saben que no tienen esperanza. Pero nosotros sabemos qué envidia. Realmente él está con Cristo. Que ya no va a sufrir más. Para él ya no hay injusticias. Para él ya todo es hermoso. En un momento, como le dijo en la historia a Cristo de Rico y Lázaro. Y enseguida uno está en el seno de Abraham y otro en el lugar de tormento. Esos son los únicos dos destinos que hay después de la muerte. Pero lo hermoso es esto, que por fin vamos a vencer el pecado, que luchamos con él como los santos cada día, porque el pecado a los verdaderos creyentes es lo peor que les puede pasar. Duele y deprime. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no amar a Cristo, hermanos? Todos los beneficios que nos confiere Cristo. ¿Cómo no amar a Cristo? Si algo le hemos enseñado a esta iglesia es que ponga la mirada en Cristo, que amen a Cristo. Es que Él es todo para nosotros. Él es la vida eterna. Él es nuestro abogado, Él es nuestro juez, Él es nuestro doctor. Él todo lo puede con nosotros. Él es nuestra vida, el camino, la única verdad, la vida. Romanos 7:25, gracias doy a Dios por Jesucristo. Igual, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. De este lado no podemos todavía. Hay una lucha. Romanos 5:18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Por eso me emociona esto de Cristo, hermanos. O sea, si es cierto que por la razón que morimos y estamos envejeciendo y estamos sufriendo y el pecado nos duele, es por la transgresión de uno, que después viene lo de nosotros también. De la misma manera por la justicia de uno, pero aquí sí sin duda. Aquí no hubo ayuda. A Adán le ayudamos nosotros. Él pecó por nosotros. Él pecó y nosotros todos pecamos en él. Pero nosotros le ayudamos y mucho. Pero a Cristo no le ayuda a nadie. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Esta vida eterna es por la justicia de Cristo. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos constituidos pecadores, fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y eso es en Cristo Jesús. Esa es la resurrección. Por eso tanto amor por Cristo. Porque nos da consuelo en esta vida y en la venidera. Victoria en Cristo, 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Ese es el grito de victoria, que Cristo resucitó de los muertos. Versículo 58. Así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, si te la creíste, si estás seguro, si sabes que la tienes en Cristo, oyes, ¿qué dice? Hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Sin Cristo todo es vanidad, pero en Cristo nada es vano. 1 Corintios 9:26. Así que yo de esta manera corro, dice Pablo. Sí corro, pero ¿cómo corro? No como a la aventura. De esta manera peleo, pero no como quien golpea al aire, sino a ganar. Ya sé, ya conozco mi futuro. 1 Corintios 15:30. Y porque nosotros peligramos a toda hora. No tendría caso. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, pero lo hago con esperanza en la resurrección. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Pero los muertos resucitaron, Cristo resucitó. Entonces, si no, muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y así piensan los impíos. Es todo lo que tienen de este lado. Primera aplicación, 2 aplicaciones y concluyo. La corruptible y lo incorruptible. Vemos la importancia de esto, hermanos. Efesios 2:1. Vuelvo con este texto, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué ese énfasis en lo incorruptible, hermanos? Porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Te fijas bien que antes de Cristo, quiénes somos todos? Muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Por eso le digo yo que un verdadero creyente que está el domingo en todas partes, menos en la iglesia, está siguiendo la corriente de este mundo, porque al mundo no le importa estar en la iglesia. A él no le importa estar en una iglesia el domingo. Para él cualquier día es lo mismo. Está siguiendo la corriente de este mundo y dices que eres cristiano. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Conforme a qué? Conforme al príncipe de la potestad del aire. Conforme a Satanás. Y para que más te guste es el espíritu que ahora opera. ¿Y sabes qué es operar? Maneja dentro de ti, está dentro de ti, te conduce. Él es el que te controla. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así como el Espíritu Santo es el que ahora opera en nosotros, el que nos conduce, el que nos contrista, así los impíos viven bajo el príncipe de la potestad del aire, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. O sea, solo hay 2 grupos de personas: los que ya pasaron de ahí y que ahora son guiados por el Espíritu Santo, o los que sigue Satanás operando en ellos. Y dicen, vi una gente endiablada. Yo los veo por donde quiera. Pues por donde quiera, todos los que son incrédulos tienen el diablo adentro. Claro que unos tienen un grado muy feo y otros no. Hay gente que tiene el diablo adentro, opera Satanás en él y son más buenas gentes que muchos cristianos. Pero van a ir al infierno, son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque lo que hace la diferencia es que en él cree y no es condenado, y el que no cree ya ha sido condenado. Entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, heredados de Adán, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, por eso el grito de victoria, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos por la obra de uno, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde nos ve? En los lugares celestiales con Cristo. Esta es la esperanza de la resurrección, hermanos. ¿Ves qué mensaje? ¿Ves qué tema? Qué bueno que no le entendieron y que le tuvieron que preguntar a Pablo y que esto está escrito aquí. Qué bueno que se confundieron los de Corintio. Segunda aplicación. La victoria final de Cristo sobre la muerte queda bien puesta en Apocalipsis 20, versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos.
Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Nadie se salva de estar ante el juicio de Dios, ni muerto, ni muerto. Hermanos, eso es lo que me encerró en creer en Dios. Porque ni muerto te salvas. Lo que te espera es el eternamente el tormento. Porque vas a resucitar, te vas a poner delante de Él. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero nosotros, hermanos, sí estamos en el libro de la vida del Cordero. Creyendo en Cristo, la muerte segunda no tiene poder sobre nosotros. Y por último, un llamado al inconverso. Salmo 49, versículo 6. Al no creyente. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Para que la redención de su vida es de gran precio, porque la redención de su vida es de gran precio, y no se logra jamás, no se logra, nadie la gana. Para que viva en adelante para siempre, no hay quien lo haga, y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros su riqueza. No tiene sentido la vida, ni para el sabio ni para el rico sin Cristo. Si su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generaciones y generaciones, dan sus nombres a su tierra. Eso es un acto de los impíos, siempre tan llenos de orgullo. ¿Qué fue lo primero que hizo Caín, que mató a su hermano cuando se separó? Tuvo un hijo, y ¿sabes cómo le puso el nombre a la ciudad? Como su hijo. Lo primero que hacen, se llenan de orgullo. Se llenan de orgullo. Ya ves Lamec. Dice, pues verá que aún los sabios mueren, parecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros su riqueza. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus habitaciones de generación en generación. Dan su nombre a sus tierras, y es una tontería, ya lo vimos. Cristo dice, necio, esta noche pedirán tu vida. Mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Sin Cristo, eso es lo que queda. Su camino es locura. Con todas sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastorea, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Esto es, amigos, lo que les pasa a los que están sin Cristo. No hay esperanza. Por mucho que logres en este lado de la eternidad, qué lástima das. Es en Cristo, es el único triunfo, la única riqueza y la única gloria. Y por último, el Salmo 89, 48 dice, ¿qué hombre vivirá y no muere? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? Ninguno. Ninguno. Ven a Cristo y arrepiéntete. Oremos. Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, oh Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque Cristo resucitó. Gracias, oh Dios, por esa esperanza gloriosa en la resurrección. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí y los que no están aquí. Te ruego, Padre Santo, que nos des una verdadera convicción de la resurrección. Que nos dejes gozarnos en la resurrección. Que nos dejes ver, Señor. Abre nuestros ojos como lo abriste a Giesi para que viera. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos ver lo que ven los santos.
para que podamos gozarnos en la resurrección, para podernos ver en los lugares celestiales con Cristo. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.